Venga, vamos a ver ahora el patrón compuesto, ¿vale? Eh, una motivación de este patrón es que las aplicaciones gráficas, fijaros que tenemos dibujos que son agrupaciones de elementos simples y elementos agrupados. Entonces ahí tenemos un problema, que debemos tratar elementos simples junto con elementos compuestos, ¿vale? Eh, ¿La idea cuál es? Vamos a poner primero un ejemplo mal construido para que veamos dónde está el problema, qué no vamos a encontrar y luego cómo aplicarle adecuadamente este patrón. Entonces, imaginaos que, un ejemplo sencillo, tenemos un árbol de números, ¿vale? Entonces, queremos un árbol de números de valores numéricos. Entonces, existen nodos con valores numéricos, que son las hojas, y nodos que contienen a otros nodos, que son los compuestos, ¿vale? Se ponen restricciones si se intenta añadir un nodo hoja a un nodo, un elemento, un nodo hojas, da una excepción, pero si se intenta borrar un nodo o una hoja, no pasa nada, ¿eh? Si se intenta añadir o borrar un parámetro null, no debe dar problemas. Significa que yo puedo trabajar con null y mi aplicación no debe, digamos, dar errores, pero debe procesar y controlar ese aspecto, ¿eh? Y luego tenemos operaciones como puede ser de un nodo, pues el número de hijos, la suma, el mayor y demás. Entonces, en mi primera aproximación se me ocurrió esta solución. Fijaros, yo tengo un nodo raíz, tengo unos nodos hojas son numéricos, los nodos raíz tienen un string que representa el nombre de ese nodo raíz y a su vez pues otros nodos hijas. ¿Lo veis? Dice, bueno, pues mi primera solución ¿cuál fue? Igual, pues a una clase que llamo árbol de números, en el que tengo un entero para cuando sea una hoja tenga el valor entero y le pongo un string para el nombre cuando es un nodo. ¿Vale? Además, como puedo contener otros nodos, me creo aquí una lista de nodos, que a su vez es una lista de sí mismo para poder contener otra vez la misma historia. ¿Lo veis? Puedo construir de dos maneras. Evidentemente, podría construir una hoja y entonces me creo un constructor para construir hojas, ¿lo veis? Y puedo construir nodos y me creo un constructor para crearme nodos. Entonces luego creo los procedimientos, que sea añadir nodo, borrar nodo, número de nodos, la suma, el más grande y un string que representa todo el árbol. ¿Vale? Evidentemente hago mi primera aproximación, pero si analizamos esto, empezamos a ver cierta problemática. ¿Vale? Es una clase sencilla, no es muy grande, pero mi pregunta es, ¿cómo está la cohesión de esta clase? Fijaros que tenemos que algunos objetos utilizan alguno de los atributos. Es decir, cuando un objeto de tipo hoja solamente le importa el atributo número. En cambio, cuando es un objeto de tipo nodo, solo le importa el atributo string. ¿Lo veis? Luego, una hoja no puedo contar nadie más. Por lo tanto, este atributo de una lista de nodos no tiene sentido. Entonces, cuando tú analizas, empiezas a descubrir, bueno, esto no tiene mucha cohesión. Porque es como que dependiendo que como que es ¿no? Es poli. Si depende de qué vamos a hacer, tenemos una funcionalidad u otra, ¿vale? Entonces al final tenemos una baja cohesión. Realmente es una clase que hace dos funcionalidades. Hace la clase de nodo y de hoja a la vez, ¿vale? Pero claro, me ha suelto el problema, porque desde el punto de vista exterior, yo trabajo con un elemento y trabajo por igual si son nodos u hojas, que es lo que yo pretendía. Para que utiliza esta clase, va bien el tema. Porque yo solamente dependo de una clase. Y puedo trabajar de una manera polifórmica, puedo trabajar con nodos y hojas de una manera adecuada. ¿Lo veis? Desde el punto de vista exterior no está tan mal. Pero cuando vemos el diseño interior, dices, esto no cumple la cohesión. ¿Lo veis? Entonces, al final, los principios de diseño de objetos no va bien. Ya consigo que funcione, dice, vale, pero vamos a ver, vamos a refactorizar esto para aplicar el patrón de compuesto. ¿Lo veis? ¿Veis el problema, no? Y eso es lo que se trata. Muchas veces nos piden que hagamos o resolvemos una cuestión, yo la resuelvo y funciona. Funciona, vale, ya queda claro lo que tengo que hacer y a continuación analizo lo que es refactorizar. Bueno, voy a mirar qué me ha quedado de código, porque cuando estás programando es difícil hacerlo a la vez haciendo un buen diseño a priori. Es bastante difícil eso. Y de hecho al final eso te retrasa mucho la hora de programación. Tu cerebro no puede estar tantas cosas muchas veces. Entonces, bueno, yo programo rápido, funciona, y una vez que ya sé que funciona, tengo mi test para comprobar que esto funciona bien, va todo bien. Bueno, voy a replantear es refactorizar todo esto. ¿Vale?
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprender cómo es el patrón compuesto. Entonces, le doy la siguiente, fijaros. Repito, el propósito de este patrón es manejar estructuras en árbol tratando por igual las hojas que los elementos compuestos. Es decir, yo quiero tratar por igual todo, pero quiero manejar una estructura en árbol. Y te dice, vale, pues entonces tienes que tener aquí dos roles. Lo que vamos a llamar el rol de componente, ¿vale? Componente, fijaros que es una clase abstracta, ¿vale? Es una clase abstracta. En este caso, veis que aquí le hemos dado un atributo que es el nombre de este compuesto, ¿vale? Y aquí metemos digamos, los métodos de forma abstracta. Por ejemplo, borrar nodo, añadir nodo. Y en algún momento tú puedes querer saber, como los trato por igual, podría querer saber si estamos tratando con una hoja o con un nodo compuesto. Entonces puedo meter un método booleano que me devuelve si es compuesto este nodo. Todos estos métodos veis cómo son compuestos. Y por ejemplo, este caso es visualizar. Este es otro caso de que hemos hecho un compuesto genérico. Si vais a ver por internet 5 ejemplos, hay variantes en todos estos ejemplos. Cada uno hace una variante diferente. Pero la idea es, importante, tengo un nodo padre, una clase padre abstracta que heredan los dos. Heredan las hojas y heredan los compuestos. ¿Lo veis? Entonces, una hoja hereda de aquí y, evidentemente, hay métodos que no tienen funcionalidad. Por ejemplo, borrar. Si yo soy hoja y me intentan borrar, pues yo no hago nada. Si me intenta añadir, no hago nada. O monto una excepción. Eso depende de la especificación del problema. A lo mejor dices, no, no, si intentas hacer a una hoja y añadirle un compuesto, monta una excepción. Oye, mira, esta operación, tú no puedes añadir elementos a una hoja. ¿Vale? Pero desde el punto de vista del cliente, lo que a mí me interesa, ¿qué ve el cliente? El cliente llamo a la clase que depende de esta clase. Como veis, esta es la clase que depende. Yo solo veo componente. No veo ni hojas ni compuestos, solo veo componente. Por lo tanto, la dependencia es exclusiva de aquí. ¿Vale? Esto no existe. ¿Qué ocurre? Que cualquier cambio de añadir una hoja nueva, quitar una hoja o cualquier cambio que afecte a las subclases, este cliente no se ve afectado. ¿Lo veis? Entonces, siempre que ve, evidentemente, que hay que depender, para evitar reducir dependencias, es depender de la clase más padre que puedas. Porque así las clases hijas no le afectan. Si mañana crecemos en una tercera hoja, este cliente no tendremos que refactorizarlo, porque no depende de las hojas. ¿Vale? Es lo que buscamos, es bajar la dependencia también. ¿Eh? Y en este caso podríamos tener tipos de hojas. Yo podría tener, en caso nuestro, bueno, pues solo tenemos un tipo de hoja que es un valor numérico, pero si estamos en un mundo gráfico, podría tener líneas, puntos, distintos tipos de hojas. ¿Vale? Y luego aquí tenemos un elemento compuesto. Este elemento compuesto, fijaros, es el que ya le meto el atributo que me interesa, que es la lista. ¿Vale? Y lo más importante, como veis, el elemento compuesto que tiene por composición un conjunto, una lista de componentes. ¿Vale? Evidentemente, como el compuesto es una lista de componentes, que a su vez que pueden ser o hojas o otros compuestos. Ya tengo el árbol montado. ¿Vale? La ventaja es esta. El cliente solo depende de la clase de padre, que es abstracta. No depende de los hijos. Por lo tanto, tenemos una baja dependencia. ¿Lo veis? Vale. Ya entendemos, esto es una variante. Dice, bueno, yo lo miro el código. Lo entiendo. Vale. Vuelvo al original. Dice, bueno, ¿ahora cómo voy a adaptar esto aquí? Lo tengo que adaptar. ¿Vale? Entonces, evidentemente dice, vale, yo que tendré, necesito una clase padre que sea haga rol de componente. Y necesito clases hijas y clases compuestas. ¿Vale? Entonces, la adaptación, ¿cómo la haríamos? Dice, bueno, pues en primer caso, lo más importante, el cliente no se debe enterar de este cambio. Es decir, yo partía de este caso funcionando. Como este caso funciona, es decir, cuando yo ataco aquí, lo que tengo que hacer es refactorizar metiendo el patrón sin que el cliente se dé cuenta que le estoy cambiando. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Respetar fielmente esto de aquí. ¿Lo veis? Entonces, vale, pues lo que voy a hacer es, hago un componente. En este caso, aquí. Digo, vale, no pongo ningún atributo. ¿Vale? Y digo, ¿qué hago? Los métodos, pues añadir, borrar, número de nodos, suma, el más grande, el toString, y todos estos, ¿vale? Los hago abstracto.
Aquí he puesto una variante, dice, bueno, son elecciones. Dice, bueno, pues aquí añado este nuevo método que es, si es compuesto, que devuelve un valor booleano. ¿Ves que en este caso lo resuelvo aquí? Puedes resolver aquí y solamente sobreescribir aquel que quieres cambiar, ¿vale? O lo resuelve cada uno de ellos, que es lo de menos. ¿Lo veis? Vale, ¿qué tendríamos? Entonces, una hoja. La hoja que tendría el atributo entero, número, ¿vale? Y por otra parte, ¿qué tendríamos? El nodo compuesto, que tendríamos el nombre y la lista digamos, de nodos que volvería otra vez para arriba. Yo puedo hacer esta refactorización sin que el cliente se entere, que es lo que muchas veces buscamos. Es decir, ya funciona, tengo un cliente que depende, mi clase se me ha descontrolado, porque ha ido creciendo por modificación, por parcheado, no sé por qué se ha descontrolado, y ya toca refactorizar, si no se me ha ido de las manos. ¿Lo veis? La ventaja es que yo ya tengo un test resuelto. El test resuelto respondía a este correctamente. Como yo te hago el test, ¿qué voy a hacer? Refactorizar todo esto, probando el test para garantizar que todo sigue funcionando adecuadamente. ¿Lo veis? Vale. ¿Qué tenemos aquí? Primer lugar, veis que estamos optimizando, es decir, realmente mi nodo hoja se vuelve muy sencillo, solamente tenemos que sobreescribir los métodos, pues número de nodos. Dice, bueno, si soy hoja, ¿cuántos nodos tengo? Uno, ¿sabes? Número de nodos que depende de mí, uno, soy yo mismo, nada más. La suma, ¿qué es la suma? Si sé que por debajo no hay nada, ¿cuál es la suma? Yo mismo. Devolvería mi valor entero. ¿Cuál es el más alto? Si no hay nada por debajo, mi valor más alto soy yo mismo. Mi valor entero. ¿Lo veis? Entonces es más fácil decir, no hay código redundante, no hay if, simplemente respondes. ¿Eh? Y en cambio aquí dice, vale, si aquí me dices, dame la suma, ¿qué voy a hacer? Recorrer toda mi lista de nodos que dependo y decirle a cada uno de ellos que devuelva la suma. Y sumo esa lista, lo que me devuelva a cada uno de ellos. Que a su vez de forma recursiva puede ser nodos o simple, pero no es mi problema. ¿Lo veis? Al final vamos a ver que el código se vuelve más sencillo. Veamos el código Java. Evidentemente, dice, joder, esta clase es sencilla. Y dice, sí, realmente es una clase sencilla. ¿Por qué? Fijaros que tampoco estamos haciendo algo demasiado complejo. Pero fijaros a qué me lleva. Ese era el error incorrecto que hicimos originalmente. ¿Qué me lleva? Me lleva a estar preguntando, aquí, por ejemplo, continuamente cosas. Es decir, ¿quién soy yo? ¿Vale? Dice, vale, si no tengo lista es que soy una hoja y por lo tanto, si vale null, devuelvo uno. ¿Lo veis? Ya empiezan a ser preguntas, fijaros, muy indirectas. Difícil luego de averiguar. Cuando llegues 3 meses, ¿por qué pregunta por null este? ¿Lo veis? Por ejemplo, aquí la suma. Dice, vale, aquí estoy siempre distinguiendo. Si yo soy una hoja, directamente vuelvo mi número. Si no, pongo un acumulador, recorro toda mi lista y hago resultado. ¿Lo veis? Me está obligado a poner continuamente if para reconocer quién soy yo, si soy de un lado o soy del otro. Estoy como una doble función continuamente. Te empiezas a ver if. Eso tenemos que dar. Atributos que lo utilizo siempre. Como veis, por ejemplo, atributos depende de quién eres, utilizas uno o el otro. Esto es raro. ¿Vale? En cambio, por ejemplo, si vamos a la solución, fijaros, ¿cómo queda mi nodo hoja? Queda muy limpio. Es decir, yo ya sé que soy un nodo hoja, lo sé, por lo tanto no tengo que estar preguntando quién soy yo. Directamente sé que soy un nodo hoja. Cuando me dices la suma, que devuelvo mi propio atributo, mi propio valor, que es, como sé que no hay nadie por debajo, mi valor es la suma de todos los valores que dependen de mí y de los que están por debajo. ¿Lo veis? ¿Quién es el más grande? Pues yo mismo. El toString, como soy una hoja, me pongo hoja y el valor. ¿Vale? Número de nodos. Yo soy una hoja, solo te hay un nodo, uno. ¿Vale? Si volvemos a la solución, dices, bueno, entonces, ¿cómo es un compuesto? ¿Vale? Aquí ya sé que soy un compuesto, por lo tanto, solo necesito los atributos de compuesto. ¿Vale? Entonces, vale, pues tengo compuesto, creo mi lista vacía,
Y aquí empiezo a hacer, bueno, si borra, pues si no es null, lo borro. Si es null, intento borrar un null, no hago nada. ¿Vale? La suma, pues lo que hago es recorrer mi colección y le digo que suma. ¿Vale? Entonces es un código mucho más limpio y demás. Evidentemente aquí, en este ejemplo tan sencillo, no se ve tanto la diferencia. Cuando empezamos a enmarañar una aplicación y dice, joder, es que mi clase ya se me había desmadrado, a lo mejor mi clase de código compuesto y está manejando a lo mejor 400, 500 líneas. Entonces ahí sí que lo vas a agradecer. ¿Lo veis? Bueno, entonces ahora se trata de que evidentemente hay que liar otra vez el patrón, entenderlo, ver el código Java, tenéis que hacerlo vosotros para pillarle bien el truco, ¿eh? Ver cómo yo he cogido un patrón, lo he adaptado, ¿vale? Tenéis un ejemplo de base y en este caso teníamos unos test para comprobarlo, que ambos funcionan bien. Vale, vamos a hacer ahora otro ejemplo, ¿eh? Que se va a llamar expresión. Entonces, queremos construir un editor de expresiones matemáticas con valores enteros, solamente valores enteros. ¿Vale? Entonces, una expresión válida que está formada o por un número o por una suma, resta, división, multiplicación de expresiones. Es decir, 5 es una expresión válida, es un solo número. Es otra expresión válida, que es una suma de dos expresiones, una expresión es un número que es válido, y aquí otra expresión que es una multiplicación de dos valores numéricos. ¿Lo veis? Os pongo 3 ejemplos de expresiones válidas. ¿Qué necesitamos? Pues seguir a construir el editor y para ello solamente quiero las clases, que va a organizarme el árbol de expresiones numéricas. ¿Lo veis? Se os aporta el expresión test para que podáis probarlo. Con lo cual te está dando orientación de lo que tiene o no funcionar. Con esto te ayuda un montón a hacerlo, ¿eh? Entonces, ¿qué tenéis que buscar? Evidentemente, cuando hacemos primero vamos a hacer un diseño de clases. Ahora sí que os voy a pedir que hagáis un diagrama de cómo me quedan mis clases, porque ya estamos manejando elementos relativamente más complejos. ¿Vale? Entonces, cuando hagáis el diagrama, ¿qué tenemos que hacer? Buscar redundancias. Buscar redundancias. Si vemos que una clase tiene mucha redundancia, cosas repetidas, o veis haciendo un copy-paste, que va a ser muy típico aquí, que vais a intentar hacerlo, y cuando lo implementas te ves haciendo, pero esto es el copy-paste y cambio, dice, estás haciendo algo mal. ¿Lo veis? O se puede ver por el diagrama. Con el diagrama ves cosas repetidas, ¿qué hay que hacer? Subirse al padre. ¿Eh? Lo que no podemos hacer es 4 clases prácticamente iguales. Repetidas, no. O sea, subes al padre o si lo necesitas, creas un padre para subirlo cosas comunes. Vamos a tirar bien de lo que es la herencia. Entonces, es muy simple. Cuando hagáis el diagrama, buscar cosas repetidas. Si veis 4 líneas iguales, es que algo va mal. Algo va mal. O si veis que tengo 2 hojas, las 2 son numéricas, y dice, joder, pero una tiene variantes. Si me ves haciendo copy-paste para cambiar una sola línea, es que esas clases van mal. Está haciendo copy-paste. Crea una clase padre y hereda. Por lo cual, esto es algo genérico. No significa que mantengas 3 clases nada más. Tú a lo mejor, si encuentras cosas comunes, tienes que crear una herencia y creas 4 clases o 5 las que necesites. Pero realmente estás aplicando el patrón compuesto. ¿Lo veis? Entonces, ¿cuál es el proceso ahora? Repito, primero, mirar cómo es mi ejemplo base. Y este, no lo olvidéis, es un ejemplo genérico. Si miráis por internet, hay 5 ejemplos y todos diferentes. Pero todos tienen los mismos principios. 2. Dejar claro qué roles tenemos. Y aquí tenemos 3 roles. El componente, la hoja y el compuesto. ¿Vale? 2. Cuando vais a aplicar, tenéis que decir, bueno, ¿este qué rol tiene? Tiene el rol de componente. Dice, vale, pues ¿dónde saco la hoja? ¿Dónde saco el compuesto? Pero entro 3 roles. Y luego no olvidéis, el compuesto tiene que tener composición del componente. ¿Lo veis? Y la hoja y los compuestos heredan. Pero ¿veis dependencia entre el compuesto y las hojas? ¿Veis dependencias aquí? No, no puede surgir una dependencia. ¿Por qué? Porque queremos que el compuesto sea un conjunto de componentes que a su vez pueden ser o nodos o hojas. Si tú haces esta dependencia, lo hemos fastidiado. ¿Vale? Pues ahora, coger de expresiones, entender primero el ejemplo base, mirar el árbol que he hecho yo, el ejemplo malo, el ejemplo bueno, asimilarlo y a continuación dibujar el diagrama de clases. Una vez que lo dibujéis,
buscar redundancia o cosas raras. Y cuando creas que lo tienes dominado, nos ponemos a implementar en Java. Vamos a evitar escribir Java. Primero vamos a hacer solamente un diagrama de clases. ¿Vale? Si cuando estás haciendo Java, porque tú has hecho el diagrama de clase, a lo mejor no has encontrado algo raro. Dices, no, no, lo veo bien, tiene buena pinta. Pero si cuando pones a hacerlo en Java te ves haciendo copy-paste, algo has hecho mal. Porque estás haciendo cosas muy parecidas, pues tienes a lo mejor creado una clase padre. ¿Lo veis? Entonces, cuando se habla de calidad de software, ¿qué tienes que hacer? Tener como en la cabeza lo que no se debe hacer. Y si te ves haciendo algo de ello, para y ponte a pensar. ¿Vale?